Bueno, para empezar, entonces, yo soy Javier Arguedas Rojas, yo soy residente de medicina interna. eh, Ahorita estoy rotando en el salón de neurología por cualquier cosita, si quisieran aclarar cualquier duda o lo que sea, ahí estamos a la orden, ¿ok? Eh, la idea de darles este tema como una de las primeras clases del semestre es porque ustedes van a ver que a lo largo de este bloque y en general pues, de la vida de ustedes como médicos se van a topar con muchos pacientes que tienen algún tipo de infección, ¿ok? Ya sean infecciones virales, bacterianas, etcétera, ¿ok? Y es sumamente importante comprender bien qué es una infección común y corriente, qué es sepsis y qué es shock séptico, ¿ok? Porque dependiendo de la presentación clínica del paciente es que nosotros vamos a actuar, ¿ok? Y hay que actuar acorde no solo a lo que está designado en algunas de las guías internacionales y demás, sino que hay que actuar acorde pues a un sentido común y a la microbiología eh, del ambiente en el que estamos limitados, ¿verdad? Entonces es importante más o menos tener los conceptos muy claros. Eh, para empezar, entonces, yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes y abro el foro para ver si alguno de ustedes se anima a decirme la definición que ustedes tienen por sepsis, tal vez una o dos personas que se animen a, a participar. Doc, si gusta, yo con mucho gusto puedo participar. ¿Ok? No es exactamente las definiciones, pero a lo que yo tengo entendido, según SIRS, para que una persona esté clasificada como chocada, tiene que tener dos de las siguientes. Primero, una temperatura menor a 36 o mayor a 38 grados centígrados, latidos por minuto mayores a 90, respiraciones mayores a 20 o una PaCO2 menor a 32, o bien Ajá. que tenga una alteración en el recuento leucocitario, dígase más de un recuento total de 12.000 leucos o menor a 4.000 leucos, Ok, eh, o bien más de 10% de formas inmaduras o bandas. ok, Entonces, se clasifica como sepsis si es SIRS positivo, y adicionalmente hay un presunto o un confirmado foco de infección. Se considera sepsis severa si hay sepsis más daño a uno o más órganos blancos, y es choque séptico cuando es sepsis severa y adicionalmente hay hipotensión refractaria. Eso es lo que yo tengo entendido. ok. Si hubiéramos estado en el 2015, usted se hubiera sacado un 100, ¿ok? Eh, No, no, no me todas diga esas eso. definiciones, todas esas Cambió otra vez. definiciones cambiaron en el Ok, 2016, ok, ¿ok? perfecto. Pero está muy bien, digamos, en el sentido de que por lo menos, bueno, dijiste bien lo que son los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una entidad que vamos a ver un poquitito más adelante, pero que vamos a ver que no, en realidad no correlaciona tan bien con las definiciones actuales, ¿ok? Eh, pero sí, en general, digamos que comparte muchos conceptos, ¿ok? No sé si alguien más se anima a dar una respuesta por ahí o si lo dejamos así. Ok, bueno, veo que nadie más se animó. Entonces vamos a avanzar esa parte. En realidad, sepsis es cualquier infección que genera una respuesta inmune, ¿ok? Que es anómala y desbalanceada, ¿ok? Eso quiere decir que sea cualquier respuesta que genera en el cuerpo, eh, básicamente algo desproporcionado, ¿verdad? Respecto a al sitio de infección inicial, ¿ok? Que además, como bien dijo el compañero, produce lesión en un órgano blanco, ¿ok? Que es distinto al sitio primario de esa infección.
y que obviamente conlleva un riesgo importante para el paciente. Esa es como la definición cajonera de sepsis, ¿ok? Pero de esto me interesa mucho que ustedes comprendan que, bueno, no, la sepsis no solamente es que el paciente lo van a ver con los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, como decía el compañero, sino más bien que es cualquier infección que asocia daño en cualquier otro órgano, ¿ok? Entonces, muy fácil, podemos pensar, por ejemplo, en el paciente que hace una neumonía, pero además de la neumonía hace una lesión renal aguda, ¿ok? O podemos pensar, por ejemplo, en el paciente que hace una meningitis, pero además de eso hace distrés respiratorio, etcétera, ¿verdad? Entonces, en general es cualquier infección que además de infección en el sitio primario, va a generar una respuesta inflamatoria que causa lesión en otro órgano, ¿ok? Y toda la fisiopatología de eso la vamos a ir revisando poco a poco en la clase, pero sí me interesa que ese concepto quede muy claro, ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando ustedes escuchan, y esto es muy dado principalmente en el bloque de cirugía, sepsis de herida quirúrgica. ¿Qué significa sepsis de herida quirúrgica? En realidad eso no existe, ¿ok? Es una infección del sitio quirúrgico que asoció sepsis, ¿ok? Ya sea porque el paciente hizo trombocitopenia, coagulopatía, distrés respiratorio, lesión renal aguda, etcétera, ¿ok? Pero entonces, hay que aprender a hablar bien, ¿ok? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que comprender y tener muy claro. Entonces, infección que se asocia a lesión en un sitio distal, ¿verdad? Que hay una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Que es desbalanceada y anómala, y esta respuesta no siempre va a ser hacia generar fiebre y leucocitosis, ¿verdad? Sino que puede haber respuestas más bien inmunosupresoras, inclusive. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ok? Sí, todo claro con el concepto de sepsis. No sé si Sí, tienen Doc, claro. alguna duda. Por ahí vi como que alguien abrió el micrófono. Que todo claro, Doc. Ok, súper, excelente. Entonces, en cualquier momento, si tienen cualquier duda ahí, abren el micrófono y preguntan o lo ponen en el chat, ¿ok? La idea es sacar todas las dudas posibles. Ahora, el compañero nos mencionó los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Y eso es cierto, en algún momento se utilizó para determinar que qué paciente tenía un alto riesgo de presentar sepsis, ¿ok? Y de hecho, bueno, eso todavía en algunos lugares se utiliza, sin embargo, ya no es lo que está propiamente soportado por las guías, ¿ok? Las guías ahora lo que recomiendan es la utilización del QuickSOFA. Vamos a ver, aquí hay una pregunta en el chat. Se las leo ahí a todos. Una pregunta con respecto al COVID, ¿en qué caso ya se convertiría en sepsis? Eh, si querés, esa pregunta la vamos a responder al final de la clase, ¿ok? Y lo vamos a poner como un caso clínico. Entonces, ahí vos misma, Estefanía, me vas a contestar la pregunta, ¿ok? Entonces, como les decía, para sospechar que un paciente tiene sepsis, lo que se utiliza actualmente son estos criterios. El Quick SOFA, que así es como se llama esto, que significa Quick Sequential Organ Failure Assessment, o sea, básicamente una revisión rápida del fallo secuencial de órganos, ¿verdad? Cuando hay dos criterios de estos tres, al menos dos criterios de estos tres, es un paciente en que tenemos que tener una alta sospecha de que está sufriendo de sepsis, ¿ok? Estos criterios son una presión arterial sistólica menor a 100, una frecuencia respiratoria mayor a 20 y básicamente un Glasgow anormal, ¿verdad? Lo normal es 15, ya por debajo de 15 todo es anormal. Entonces, cuando yo tengo al menos dos criterios de estos, eso significa que hay aproximadamente un 70% de riesgo de que el paciente presente sepsis. Esto es básicamente una herramienta de tamizaje, ¿ok? Y ustedes esto se lo van a tener que aprender porque yo se los voy a preguntar
en el examen que les vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Para lo de asignar rotaciones y demás. Entonces, esto de fijo es una pregunta de examen y me interesa muchísimo que ustedes no solo se lo aprendan para el examen, sino que se lo aprendan para la vida, por lo menos hasta el momento en que vuelvan a cambiar todas las guías, ¿verdad? Y nos inventen una herramienta nueva que sea más útil que esta. Pero hasta ese momento, esta es la herramienta más rápida que tenemos para sospechar de un paciente en sepsis. Y véanse que en realidad lo único que necesitamos es una exploración física rápida del paciente, ¿verdad? Y una toma de signos vitales. No se necesita mucho para poder sospechar de sepsis en un paciente, ¿ok? Entonces esto interiorícenlo porque de fijo es de las cosas más importantes de esta clase, ¿ok? Ahora les vuelvo a tirar una pregunta. ¿Qué es shock séptico? Alguien que se anime a participar. Ya el compañero, no pude fijarme cuál era el nombre, pero ya ahí el compañero nos había participado más o menos con una definición que está bastante cercana a, a la actual. Pero no sé si alguien se anima o tiene alguna idea de qué es shock séptico que quiera participar en la clase. Doc, si no me equivoco, bueno, a pesar de ser una infección sistémica, es la necesidad de utilizar sustancias vasopresoras. ¿Ok? Más que todo, Eh, o sea, en contexto muy general, digamos, es cuando ya uno tiene que utilizar medicamentos para mantener estable o hemodinámicamente estable el paciente. ok. ¿Y qué quiere decir hemodinámicamente estable? Digo, bueno, o sea, que una presión arterial dentro de los rangos normales, que no se encuentre pues bradicárdico o que el corazón no genere arritmias y demás, ¿verdad? Ok. Eh, Está bien, digamos, en el sentido de que la definición incluye la necesidad de utilizar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65, ¿ok? Está mal en que el concepto de inestabilidad hemodinámica es algo muy relativo, ¿ok? Y es muy relativo porque no todos los pacientes se encuentran hemodinámicamente estables con los mismos signos o bajo las mismas condiciones, ¿ok? Entonces, a mí no me gusta mucho utilizar ese término en el sentido de esta definición, ¿ok? Eh, Básicamente, pongámoslo como un paciente con requerimiento de soporte vasopresor para mantener una presión arterial media mayor a 65, ¿ok? Ahora, esa es como la definición, ¿verdad? Establecida como en las guías, pero si, por ejemplo, vos tenés una adulta mayor que nunca en su vida ha estado por encima de una presión arterial media de 75, ¿verdad? Y tiene datos de que está bien perfundida. Por ejemplo, tiene un buen llenado capilar, tiene un lactato menor a 2, la señora está orientada, no está oligúrica, etcétera, etcétera, etcétera. eh, Vale la pena entonces decir que es una paciente hemodinámicamente inestable porque tiene una presión arterial media menor a 65, ¿verdad? Entonces esas son como las cosillas que yo quiero que ustedes vayan pensando. Todo depende del contexto clínico del paciente, ¿ok? Y la sepsis puede tener muchos fenotipos y no necesariamente sepsis es igual en todos los pacientes, ¿ok? Solamente que hay que aprender a hilar un poco más fino, ¿verdad? Para más o menos buscar cuáles son las cosas que nos hacen sospechar que un paciente está mal, ¿ok? Eh, ok, por ahí veo PAN mayor a 60, latidos minutos mayor y menor a 100. Ok, no, la frecuencia cardíaca en realidad no juega un papel en la parte de las definiciones, todo eso va más por el lado de la clínica. Eso es ahí en respuesta a una cosa que se puso en el chat por aquello. Entonces, para ponerles la definición propiamente es cualquier paciente que cumpla con los criterios de sepsis, ¿ok? O sea, que tenga una infección o que sospechemos que tenga una infección, ¿verdad? Con afección sistémica, que requiera de soporte vasopresor para mantener una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio, ¿ok? Y que tenga un lactato mayor a 2, ¿ok? El lactato se ha venido utilizando
desde hace ya bastante tiempo en lo que es la reanimación, ¿verdad? Eh, en realidad, el lactato no es una sustancia deleteria, más bien es algo que se produce en el cuerpo, ¿verdad? Básicamente como para funcionar como combustible. Sin embargo, se ha tomado en las guías para sepsis, básicamente para utilizarlo como una especie de guía, ¿ok? Pero bueno, ya está incluido en las definiciones. Entonces, para poder decir que un paciente está en shock séptico, necesitamos la parte infecciosa, ¿verdad? O la sospecha de la infección con afección sistémica, la parte de la presión arterial con requerimiento de soporte vasopresor y la hiperlactatemia. Básicamente, esos son los tres criterios. Ahora, para valorar eso de una forma, bueno, perdón, no seguía lo que pensé que seguía. Aquí es donde entra en juego lo que hablaba el compañero, las antiguas definiciones que muchas veces son las que van a leer en los libros y en la literatura ya un poco más vieja. eh, básicamente, básicamente incluían estos tres conceptos principalmente, que era el de SIRS, el de sepsis, que antiguamente era SIRS, pero con una infección, ¿verdad? Y de sepsis severa. Esas definiciones ya se cambiaron, ¿verdad? Ya en realidad ya no se utilizan. Ocasionalmente ustedes van a ver el uso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no solo en pacientes con sepsis, sino en pacientes con algunas otras enfermedades inflamatorias, por ejemplo en pancreatitis. Pero en general, digamos, ya esto no se utiliza. Yo se los puse en la presentación más como para que ustedes lo conocieran, como para que supieran que existe y por si lo ven en algún momento en algo de lo que ustedes están leyendo, ¿verdad? Para que sepan a qué se refiere, ¿ok? Y de hecho uno de los mayores problemas de la literatura en general es que, bueno, se cambiaron las definiciones, pero muchos de los estudios que se han hecho había sido con estas definiciones viejas, ¿verdad? Entonces, obviamente eso crea ahí un sesgo. Sin embargo, ahora lo que se utiliza es solamente sepsis y shock séptico, ¿ok? Existe una escala, bueno, nosotros vimos el Quick SOFA, ¿verdad? Existe esta otra escala que en realidad es el SOFA básicamente ampliado, ¿ok? Que va a incluir la parte del sistema nervioso central, va a incluir la presencia de una lesión renal aguda, ya sea manifestada por un aumento en la creatinina o una disminución en la diuresis. Va a existir lo que es la lesión hepática, manifestada a través de bilirrubinas. Va a existir trombocitopenia manifestado obviamente a través de la disminución de las plaquetas. Va a estar lo que es el distrés respiratorio, que viene dado por la relación del índice respiratorio, ¿verdad? Que es la presión arterial de oxígeno eh, entre la fracción inspirada de oxígeno, ¿verdad? Que eso incluye, bueno, no solo el PAFI, sino el requerimiento de soporte ventilatorio, ya sea ventilación mecánica, ¿verdad? Y la parte cardiovascular que va a venir dada por el requerimiento de uso de drogas inotrópicas o vasopresores. ¿Ok? Este score básicamente le da a uno un número que correlaciona con cierto grado de mortalidad y de complicaciones eh, a cierto tiempo. ¿Ok? Es útil en el sentido de que, bueno, uno no, uno no utiliza esto como para hacer el diagnóstico propiamente de sepsis, pero es útil porque le permite a uno valorar al paciente de una forma objetiva, ¿verdad? Entonces les da un valor a qué tan mal está el paciente basado en sus laboratorios y en su examinación clínica, ¿verdad? Entonces es una forma objetiva de dar una visión secuencial a los eventos. Por eso es que es útil. En realidad nos da cierto pronóstico de la enfermedad del paciente y nos sirve de, pues, para sustentar las intervenciones que vamos a hacer. Igual, obvio, lo que siempre va a predominar es la clínica del paciente, pero es importante como que ustedes lo conozcan y que lo vean y que sepan que existe. ¿Ok? Ahora, yo me imagino que los que han pasado o los que están ahorita en emergencias probablemente han escuchado del famoso índice de shock, ¿ok? En realidad, la evidencia del índice de shock en lo que es shock séptico no es tan fuerte. Eh, en realidad, esta fórmula es más utilizada para lo que es el shock hemorrágico y ahí es en donde tiene su evidencia fuerte.
básicamente corresponde a dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, ¿ok? Si se encuentra en el rango normal, obviamente significa que el paciente está bien, que está estable y correlaciona con ausencia de hiperlactatemia, ¿ok? Sin embargo, puede servir como una herramienta útil, ¿verdad? En pacientes que tienen un alto riesgo de sepsis, ¿verdad? Obviamente, entre más alto es el índice de shock, o sea, entre más taquicárdico y más hipotenso está el paciente, tiene un peor pronóstico para el paciente y va a correlacionar con mayores scores de SOFA y con mayor mortalidad, ¿ok? Y de hecho, en algunos estudios se proponen inclusive esquemas de reanimación, ¿verdad? Que sugieren en el servicio de emergencias básicamente tomarle el índice de shock al paciente y actuar de acuerdo a eso, ya sea con la resucitación con fluidos, con la resucitación con soporte vasopresor, ¿verdad? Y con la toma de decisiones sobre la monitorización. Obviamente esto no es lo que está propiamente en las guías, pero puede ser una herramienta útil con la que uno se puede guiar, ¿verdad? Básicamente, entender la relación que tiene la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ok? Entonces yo ahí les dejo esa imagen, ¿verdad? Que en realidad es interesante cómo se ha venido proponiendo, básicamente como una medida de guía para lo que es la resucitación de los pacientes. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o si todo bien. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Hay que pensar siempre cuáles pacientes son los que tienen pues mayores factores de riesgo, ¿verdad? Obviamente los pacientes que están en los extremos de edad están pues más propensos a sufrir de sepsis. Los pacientes que tienen cualquier tipo de inmunocompromiso, ya sea que tienen enfermedad por VIH, ya sea que son pacientes con neoplasias sólidas o con neoplasias hematológicas o pacientes que están con quimioterapia o pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora porque son trasplantados, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que pensar en todos esos factores de riesgo de los pacientes. Hay que tomar en cuenta sus enfermedades crónicas. No es lo mismo tratar una neumonía en un paciente con un EPOC Gold 4, ¿verdad? Que tratar una neumonía en un muchacho de 25 años como ustedes, ¿verdad? Eh, obviamente tener siempre muy en cuenta si un paciente ha tenido estancia hospitalaria reciente y si ha recibido algún tipo de antibiótico en esa estancia hospitalaria reciente, porque eso va a predisponer a un cambio en la terapia empírica, ¿verdad? Que se va a utilizar. Y tener también muy en cuenta que tanto el consumo de alcohol como el tabaquismo y las toxicomanías en general ponen a los pacientes más propensos, ¿verdad? A sufrir de infecciones. Yo les pongo acá esto de la etnia porque se sabe, bueno, de hecho no es solo etnia, también es sexo. Se sabe que la sepsis, por lo menos en estudios en Estados Unidos, es menos reconocida en pacientes negros y en pacientes mujeres, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar cómo existe un sesgo a la hora de la atención, ¿verdad? No es porque las mujeres y las personas negras tengan un grado de inmunosupresión ni nada así, sino es básicamente porque básicamente el personal de salud se tarda más en reconocerlo en estos pacientes, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta que hay que valorar a todos los pacientes de la misma forma, de una forma muy metódica, ¿verdad? Ojalá con escalas objetivas como las que yo les estoy enseñando, ¿verdad? Para poder sustentar lo que tenemos básicamente en la evidencia y en la ciencia, ¿ok? Ahora, la sepsis como tal, en lo que es su fisiopatología, se basa en 4 pilares, ¿ok? Y esos 4 pilares son estos: la inflamación, la disfunción endotelial, la coagulopatía y la inmunosupresión. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Regálenme un segundito nada más, ya vuelvo a poner la presentación, disculpen.
Ya, listo, disculpen. Como les decía, entonces, 4 pilares básicamente. Vamos a ir analizándolos uno por uno, ¿verdad? Una revisión rápida más o menos de lo que es la fisiopatología y de por qué pasa lo que pasa en la sepsis, ¿ok? Entonces, en cuanto a lo que es la inflamación, obviamente va a existir una activación, ¿verdad? De lo que es la respuesta inmune innata y se va a dar, y de hecho esto se viene hablando mucho por ahí desde como el 2012, 2013, el reconocimiento de PAMS y DAMS, ¿ok? Eso lo que quiere decir es patrones asociados a daño molecular, ¿ok? Y patrones moleculares asociados a patógenos. Básicamente, las bacterias, ¿verdad? Una vez que son atacadas por las células de la inmunidad y destruidas, van a liberar ciertas partes de la pared bacteriana, enzimas, etcétera, ¿verdad? Que van a ser reconocidas por las células de la inflamación, ¿ok? Y van a activar vías moleculares que propician una respuesta inmune, ¿ok? Entonces, básicamente eso va a funcionar como un círculo vicioso. Los patrones asociados a daño molecular van a ser esas bacterias que dañan parte de, ya sea del endotelio o del tejido en el que sea que están alojados, ¿verdad? Se liberan sustancias propias de la célula, ¿verdad? Y van a activar esas mismas vías moleculares. Entonces, básicamente va a generarse, como por decirlo de alguna forma, un círculo vicioso que a la larga va a generar cambios genéticos que van a modificar la respuesta inmune del paciente. Entonces, para ponerles aquí el ejemplo, aquí tenemos una E. coli, ¿verdad? Va a ser atacada por las células de la inmunidad, se va a generar el inflamosoma, va a destruir esa bacteria, se van a liberar sustancias que van a propiciar la activación inmune, ¿verdad? Que a la larga van a haber micropartículas inflamatorias que van a seguir activando todo lo que son las vías de la inflamación, ¿verdad? Y va a generar no solo una reactividad del resto de las células de la inflamación, sino que va a haber activación plaquetaria, adhesión de moléculas, va a aumentar la permeabilidad del endotelio, entonces va a haber edema intersticial, que a la larga todo esto va a generar, ¿verdad? Daños y cambios genéticos en la respuesta inflamatoria. Entonces todo esto, digamos que son vías que ya están muy estudiadas y que ya se sabe que básicamente la sepsis va a ser una respuesta desmedida a todo esto, ¿ok? Ese va a ser como el desencadenante inicial, pero no es lo único que vamos a ver, porque no solo hay una respuesta exagerada, sino que también va a haber una respuesta paradójica. Y esto se da no en todos los pacientes, pero sí en una buena parte, ¿ok? Y básicamente van a ser esos pacientes que a pesar de que los vemos que están en sepsis, van a estar linfopénicos, trombocitopénicos, van a estar más bien sufriendo de deficiencia en la respuesta inmune, ¿verdad? Y básicamente se va a dar una supresión de su respuesta inmune. Y esto a la larga puede llevar a esta entidad, el PIX, que ya es una entidad reconocida, que es el síndrome de inflamación e inmunosupresión y catabolismo. Y esos son los pacientes que vamos a ver en esta curva. Más o menos como para explicarles, esta imagen lo que enseña esta línea roja, ¿verdad? Es básicamente el paciente con sepsis que evoluciona a shock séptico rápidamente, hay una respuesta inflamatoria desmedida y el paciente fallece, ¿ok? Por la severidad de su misma enfermedad, ¿ok? Luego, en esta línea que es verde un poco más oscura, que va hacia arriba o hacia abajo, tenemos a los pacientes que sufren desinfección inicial y ya sea hacen una respuesta inmune muy fuerte o hacen una respuesta inmunosupresora, pero que agarramos a tiempo y que el paciente por medio de sus mismos mecanismos también logra compensar esa infección y regresa a su estado basal de homeostasis, ¿ok? Entonces, estos son los pacientes básicamente que nosotros vemos que agarramos tempranamente, tratamos con el antibiótico que les tocaba, se les hizo todas las intervenciones necesarias y se recuperaron a una vida normal, ¿ok? Esto es muy frecuente, les pongo el ejemplo, que me imagino que en algún momento lo van a ver, por ejemplo, la muchacha que viene en cetoacidosis diabética, haciendo un debut, por ejemplo,
porque tuvo una infección urinaria y eso le desencadenó, ¿verdad? La pérdida de la homeostasis. Entonces, a esa paciente le hidratamos bien, le curamos su cetoacidosis, le damos el antibiótico para la infección urinaria y rápidamente regresó a un estado de estabilidad, valga la redundancia, ¿ok? En cambio, hay un tercer grupo de pacientes que básicamente son los que van a entrar en este síndrome de inmunosupresión crónica y de catabolismo, que son los pacientes que sufren el insulto inicial y vamos a ver en esta línea verde un poco más clara, ¿ok? Que son esos pacientes que nunca se terminan de recuperar. Entonces, a la larga vamos a ver que tienen problemas para montar una adecuada respuesta inmune, son los pacientes que siempre se van a reinfectar, son los pacientes que a la larga van a dar problemas, ¿ok? Entonces ese es como un fenotipo importante que hay que tener en cuenta porque estos son los pacientes de más cuidado, ¿ok? Ahora, para pasar propiamente a lo que es la disfunción endotelial, es lo que hablábamos, ¿verdad? Va a haber disfunción en lo que es toda la estructura que forma el endotelio, ¿verdad? Se va a propiciar la adhesión de células inflamatorias, de plaquetas, etcétera, y va a existir una gran extravasación proteica al intersticio que va a generar migración leucocitaria, migración de células inflamatorias, se va a dañar el glicocálix y toda esa extravasación de líquido al intersticio, pues va a generar un estado que es anormal, ¿verdad? Que lo que va a hacer es atraer más inflamación. Entonces vemos cómo todo esto siempre se vuelve como un círculo vicioso. Esta imagen les pone aquí lo que es, pues básicamente la respuesta normal y la que está del lado derecho de ustedes, ven cómo la disfunción, ¿verdad? En las uniones apretadas, que son esas tight junctions, básicamente se van a romper, se van a perder, va a haber gran extravasación, van a salir proteínas, van a salir los DAMPs, los PAMPs, y todo eso va a traer a las moléculas inflamatorias, ¿ok? Y finalmente la coagulopatía. Hay que tener muy en cuenta que la sepsis es un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Va a existir deposición de fibrina, se van a crear nets, ¿verdad? Básicamente va a haber una activación que va a agotar los factores de la coagulación y que a la vez produce un estado protrombótico y que produce un estado que además de protrombótico eh, va a producir un mayor riesgo de sufrir de hemorragias, ¿ok? Y de sangrados, porque se están agotando los mismos factores de la coagulación. Entonces hay que tener muy en cuenta de que la sepsis por sí sola va a activar a las plaquetas se van a gastar, va a activar el complemento se va a depositar en el endotelio, va a haber consumo de los factores de coagulación, etcétera. Y a través de vías que en realidad son un poco complicadas y que se salen un poco del espectro de esta clase, puede llevar a estados inclusive de coagulación intravascular diseminada, coagulopatía, trombocitosis, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre en todo paciente séptico hay que estar muy pendiente de lo que es la parte de la coagulación y de las plaquetas, porque sabemos que eso puede disfuncionar y ese paciente se puede complicar, ya sea con un sangrado, con una trombosis venosa profunda, con una embolia pulmonar, etcétera. Ahí veo que Tomás puso que levantó la mano. No sé si quiere hacer una Sí, pregunta. Dale, doctor, dale, sí. Tomás. Entonces el estado de hipercoagulabilidad se podría decir que viene de manera temprana y posteriormente va a haber un estado en el cual el paciente va a presentar más hemorragias o van a suceder de manera simultánea o no hay un orden específico en el cual sucede. Puede suceder, por ejemplo, primero el sangrado y luego la hipercoagulabilidad. Depende, ¿ok? Y esa es una muy buena pregunta. De hecho, eso es una pregunta que se ha hecho en un montón de investigaciones a lo largo del tiempo, ¿ok? Básicamente, lo que tenés que tener claro es que en el paciente con sepsis, los factores de la coagulación se van a agotar, ¿ok? Y eso no solo va a predisponer al paciente, porque básicamente las plaquetas activadas son plaquetas que vos vas a perder. Y de hecho, como se ve en esta imagen, déjame ponerla, en esta primera imagen, se van a formar los nets de fibrina
que son estos que se ven aquí, sobre las células inflamatorias. Entonces, básicamente las células inflamatorias quedan atrapadas por la fibrina, ¿ok? Y todo eso va a ir quemando factores de la coagulación, ¿ok? Y va a ir perdiendo plaquetas y demás. Entonces, básicamente va a haber activación de la cascada de la coagulación. Algunos pacientes se inclinan por el lado del sangrado, algunos pacientes se inclinan por el lado de los trombos, ¿verdad? De la deposición. Y por eso es que hay entidades de las que nosotros tenemos que estar muy pendientes, como la coagulación intravascular diseminada. En realidad eso podría ser una clase por sí mismo y es súper interesante. Pero básicamente lo que vos tenés que tener claro, digamos, es que estos pacientes no van a tener una coagulación normal, ¿ok? Y no solo es anormal porque se va a ver anormal en las pruebas de coagulación que nosotros le tomamos al paciente, sino porque a nivel molecular hay un montón de cosas que nosotros no estamos midiendo, pero que sí están pasando, ¿ok? Entonces, por eso es que vos podés ver que, por ejemplo, el dímero D funciona como un reactante de fase aguda, ¿ok? Porque básicamente es un producto de degradación del fibrinógeno, y el fibrinógeno es el que va a ir a formar la fibrina, y la fibrina es la que va a ir a formar todos esos nets que van a quedarse en las células inflamatorias, ¿ok? Sí, sí queda claro eso más o menos. Sí, doctor, muy amable, muchísimas gracias. Ok, buenísimo. Eh, entonces, básicamente esa es la fisiopatología y hay que tener todo eso muy en cuenta a la hora de abordar al paciente. Ya para continuar, ahora con todo lo del COVID y demás, se ha puesto muy de moda hablar de la tormenta de citoquinas, ¿ok? Pero antes de todo esto del COVID ya se estaba hablando de esta entidad, ¿ok? Y se sabe que la sepsis va a ser una de las causas de tormenta de citoquinas. Pero entonces, ¿qué es una tormenta de citoquinas? Es básicamente esa activación hiperinmune súper fuerte que va a generar el cuerpo, ¿verdad? Ya sea de una activación inapropiada, ¿verdad? O que el cuerpo básicamente sensó un peligro, ya sea una infección muy severa o, bueno, esto puede pasar también en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o etcétera. Pero para efectos de esta clase nos vamos a centrar en la parte infecciosa. Entonces, básicamente existe un estímulo que va a propiciar la generación de ese círculo vicioso de inflamación y se va a dar a través de estas vías que son la de la MAP quinasa, la de la NF-kappa beta, la de las quinasas JAK-STAT y las de mTOR, ¿ok? Y se han utilizado algunos tratamientos específicos biológicos principalmente para tratar de paliar toda esta cascada inflamatoria, ¿ok? Y esto tiene sus bemoles y realmente en el tratamiento de la sepsis no nos vamos a meter en esto, pero he estado en investigación. Básicamente lo que hay que entender es que todo ese círculo vicioso del que hablamos a nivel molecular, a la larga lo que se va a resumir es en la activación de estas señales, ¿verdad? Que vamos a ver manifestadas por estas 4 vías de inflamación y que eso va a producir efectos secundarios inflamatorios que a la larga van a generar disfunción de órgano blanco, ¿ok? Y esa disfunción de órgano blanco es básicamente lo que nosotros vamos a ver en sepsis, ¿ok? Y esta imagen a mí me gusta mucho porque me parece que resume de una forma bonita el montón de cosas que pueden pasar en la sepsis. Entonces, para empezar más o menos con la parte del sistema nervioso central, por eso es que vemos que se afecta el Glasgow del paciente. Esa es básicamente una escala para hacer una evaluación neurológica muy rápida de si el paciente está encefalopático o no, ¿verdad? Entonces, en sepsis podemos ver al paciente en delirio, en confusión, podemos verlo que convulsione, podemos verlo con alguna focalización neurológica, etcétera. Lo más frecuente va a ser la confusión y el delirio, ¿ok? Podemos ver los síntomas constitucionales dados por fiebre, anorexia, fatiga, etcétera, ¿verdad? La fiebre siempre va a ser un, un marcador muy importante para nosotros porque nos debe hacer sospechar de que existe una bacteriemia, ¿ok? Podemos ver lesión cardíaca que ya sea, se puede manifestar no solamente eh, como disfunción a la hora de la regulación de la presión arterial, ¿verdad?
sino también inclusive como miocardiopatía por sepsis, que ya eso es una entidad que sabemos que existe, ¿ok? Podemos ver más manifestaciones reumatológicas como artralgias, artritis, vasculitis, etcétera. Vamos a tener manifestaciones gastrointestinales, entonces podemos ver al paciente con náuseas, con vómito, con diarrea. En esta imagen no lo apuntan, pero también podemos verlo con ilio, ¿verdad? Podemos ver también manifestaciones dermatológicas, manifestadas por cualquier exantema, por edemas, etcétera. Podemos ver las manifestaciones pulmonares, los pacientes que hacen distrés respiratorio, disnea, hipoxemia, edema pulmonar inflamatorio, etcétera, ¿verdad? Podemos ver las manifestaciones hepáticas, que podemos ver ya sea lesión hepática por bilirrubinas, elevación de las transaminasas, hepatomegalia, hipoalbuminemia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos ver lo que es la lesión renal aguda, manifestada por aumento de creatinina, por disminución de la diuresis. Y podemos ver obviamente todas las manifestaciones hematológicas que vamos a ver, ¿ok? Ya sea citopenias, anemia, leucocitosis, coagulopatía, aumento de los reactantes de fase aguda, aumento de las citoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener muy en cuenta que las manifestaciones de sepsis no se van a limitar a hipotensión y taquicardia, ¿ok? Sino que más bien van más allá. Y de hecho, una de las cosas más importantes que yo sé digamos que yo sé que a ustedes les va a servir en la vida y que yo quiero que ustedes se lleven, ya sea si deciden hacer residencias, si deciden quedarse como médicos generales, si deciden trabajar en donde sea, es poder reconocer que de sepsis no es el paciente taquicárdico, ni shock es el paciente hipotenso, ¿verdad? Sino que hay que pensar un poquitito más allá, que es el paciente encefalopático, el paciente trombocitopénico, el paciente con una lesión renal, el paciente oligúrico, el paciente con lesión hepática, etcétera, ¿verdad? Hay que pensar un poquitito más allá, ¿ok? De hecho, yo les puse esta imagen básicamente para ejemplificarles. Esta imagen no tenía que ver propiamente con lo que es el COVID, pero ya que la compañera, vamos a ver, ya que Estefanía preguntó ahí más arriba en el chat, les pongo el ejemplo. Aquí esta, bueno, era una neumonía lobar bacteriana en este ejemplo, ¿ok? Pero pensémoslo como que es una neumonía por COVID, ¿ok? Entonces, ese paciente que tiene la neumonía por COVID hizo un síndrome de distrés respiratorio, ¿ok? Que requirió de ventilación mecánica. Entonces, ya este es un paciente que tiene invasiones. El tubo endotraqueal tiene además un catéter venoso central para pasarle fármacos antibióticos, sedantes, vasopresores, etcétera. ¿Ok? Entonces ya tenemos un paciente crítico. Ese paciente va a tener, obviamente, el compromiso de la parte neurológica, que la vamos a ver manifestada por la parte de la encefalopatía. El paciente en shock séptico, vamos a ver que tiene la lesión del sistema cardiovascular. Entonces van a caerse las resistencias vasculares sistémicas, o sea, va a caer la presión arterial y vamos a requerir del soporte vasopresor para generar la vasoconstricción en los vasos para aumentar la presión arterial, ¿verdad? Vamos a tener coagulopatía, colestasis, todo eso como parte de la lesión hepática. Vamos a tener inmunosupresión, ¿verdad? En lo que es toda la parte del sistema retículo endotelial. Vamos a tener la lesión renal aguda. Vamos a tener además de eso la supresión y la citopenia generada por la misma infección. Vamos a tener un catabolismo que es muy importante, que puede llegar a generar miopatía. Todo el paciente crítico con sepsis, con shock séptico, básicamente va a agarrar esas reservas y se las va a comer para tratar de darle energía al resto del cuerpo, ¿verdad? Obviamente vamos a tener de compromiso de la barrera intestinal. Estos pacientes, como yo les decía, ya sea que hacen diarrea, ya sea que hacen ilio, básicamente van a tener una disrupción de la microbiota normal del intestino, ¿verdad? Inclusive hay algunos estudios que dicen que después de recibir una dosis de antibiótico de un carbapenémico, como meropenem, por ejemplo, inclusive 20 años después, cambió totalmente la composición de la flora bacteriana intestinal, ¿ok? Entonces, hay que ver todos los efectos a largo plazo. Además, aquí le ponen otra invasión, que es el catéter urinario,
Y aquí ponen la dilatación de las arteriolas y la baja resistencia, las bajas resistencias vasculares sistémicas, ¿ok? Entonces, vean cómo una neumonía, ya sea que fue por COVID o por un estreptococo neumonía o por lo que sea, generó un compromiso sistémico, ¿verdad? Que llevó al paciente a una condición crítica. Entonces, en sepsis siempre hay que pensar en todas estas cosas y siempre hay que pensar, ¿verdad? En cuáles pueden ser otros posibles focos de infección. Entonces, pensar siempre en el catéter urinario de los pacientes, en la sonda Foley, pensar siempre en las vías centrales, en los catéteres que los pacientes tienen, si ya esos catéteres serán capaces de tener un biofilm por alguna bacteria, ¿verdad? Todo eso es súper importante. No sé si eso les queda claro ya como para entrar un poquito más en la parte de las guías o si tienen alguna otra duda. Por mi parte no, Doc, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Lo que yo hablaba con el compañero al principio de la clase, que muy acertadamente me dio las definiciones de sepsis previas al 2016, es que bueno, en el 2016 se unieron un montón de academias de todo el mundo, ¿verdad? Y de asociaciones de médicos de todo el mundo para crear unas guías, ¿ok? Estas guías se llaman Surviving Sepsis y fueron realizadas en el 2016. Eh, en ese momento, bueno, se anunciaron casi que como un santo grial, ¿verdad?, de la medicina y se daban una serie de recomendaciones, algunas muy acertadas, otras no tanto, sobre cómo se deben manejar estos pacientes. Básicamente, no como para dar pues una lista de mandamientos, sino básicamente como para proveer una serie de recomendaciones que, que tenían ciertos grados de evidencia, ¿ok? Entre esas recomendaciones se dieron este montón y me gustaría hacer énfasis principalmente en lo que es la toma temprana de cultivos, ¿verdad? Apropiados al sitio de la infección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una infección urinaria en quien sospecho de una pielonefritis, que me viene febril y me viene con ataque al estado general, etcétera, pues ese es un paciente en quien yo en la primera hora, ¿verdad? Si tenemos la sospecha de que tiene sepsis, deberíamos tomarle urocultivo y cultivos en sangre, ¿verdad? Y posteriormente, en esa primera hora, iniciar tratamiento antibiótico apropiado, ¿ok? Y eso de apropiado se las trae y lo vamos a hablar un poquitito más adelante, ¿ok? Entonces, además de eso, el control del foco infeccioso es una de las recomendaciones más importantes. Les pongo el ejemplo que es sumamente frecuente. Llega el paciente con un absceso en una nalga a consultorio de médicas, ¿verdad? Ha recibido 3 ciclos de trimetoprim, ha recibido un ciclo de cefalexina y por aparte le dieron un ciclo de clindamicina ahí en lo privado y con todo eso nunca se curó de la infección en el glúteo y ahora tiene un absceso. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Es una celulitis, es un absceso, etcétera? Entonces, siempre hay que pensar que, bueno, si el paciente tiene un absceso, antes de darle antibiótico, lo primero que hay que hacer es drenar el absceso, ¿verdad? Obviamente, porque si no, la infección nunca se va a curar. Entonces, les pongo otro ejemplo. El paciente que viene con una neumonía severa y hace un empiema, ¿ok? Nosotros podemos darle 2 años de antibiótico a ese paciente que si no le drenamos el empiema nunca se va a curar, ¿ok? Entonces, lo primero siempre es realizar el drenaje, realizar el control del foco infeccioso. Y eso les tiene que quedar así clarísimo, porque si nosotros no somos muy tajantes a la hora de controlar el foco infeccioso, el paciente nunca se va a curar de la infección. ¿Podemos sacarlo de la sepsis? ¿Podemos sacarlo del shock? Sí, pero la infección siempre va a estar ahí si nosotros no controlamos el foco. ¿Ok? En su momento se hizo una recomendación de resucitar a los pacientes con cristaloides, ¿verdad?
no con albúmina ni otras sustancias, y ellos recomendaban que en las primeras 3 horas el paciente debía recibir una dosis de al menos 30 cc por kilo, ¿verdad? Que eso es una dosis considerable. Si ustedes se ponen a sacarlo por peso, yo, por ejemplo, peso más o menos unos 80 kilos, ¿verdad? Entonces, imagínense una persona promedio que pesa unos 80 kilos, tendría que recibir casi 2.500 cc de cristaloides, ¿verdad? Entonces, eso es una gran cantidad de líquido. Ahorita vamos a discutir por qué eso no es tan adecuado, ¿ok? También sugerían realizar la reanimación de los pacientes guiada por el lactato. Siempre es muy importante que ellos también, entre las recomendaciones principales, y que esto sí debería quedarles para la vida, es descalonar la cobertura antibiótica según los cultivos, ¿verdad? Si viene que la infección urinaria que sospechamos en el paciente es sensible a una cefalosporina, no deberíamos tenerlo con un carbapenémico, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos que el agente infeccioso, que el agente microbiológico es sensible. También se hacían esas guías la recomendación de que se podía guiar la duración de las terapias con el uso de la procalcitonina, que el tiempo de tratamiento debería ser de 7 a 10 días. Recomendaban el uso de los vasopresores, principalmente de la norepinefrina, que es la que tiene la mayor evidencia. Recomendaban el uso de hidrocortisona en pacientes más refractarios a la terapia con soporte vasopresor, y recomendaban el inicio de la nutrición enteral temprana. Esto es a grandes rasgos un resumen así como flash de esas guías, ¿verdad? Obviamente tendrían que ir a leérselas un poquitito más. Sin embargo, había un montón de puntos controversiales, ¿ok? Eh, y que sean controversiales no quiere decir que sean equivocados, pero quiere decir que la fuerza con que ellos recomendaban estos enunciados no era tan adecuada, eh, basada en la verdadera evidencia que había, ¿ok? En realidad nosotros tenemos que guiarnos más por la clínica del paciente, ¿verdad? Esto de la antibiótico-terapia empírica de amplio espectro en la primera hora es un punto complicado en el sentido de que sí, nosotros tenemos que tomarle cultivos y darle antibiótico al paciente, pero ¿qué es amplio espectro? ¿Qué tan amplio espectro tenemos que darle al paciente? Uno, dos, tres, cuatro antibióticos, ¿cuál es la medida? ¿Verdad? Entonces, básicamente no hay una receta de cocina, ¿ok? Se sabe que después de la primera hora, cada hora que se atrasa dar antibiótico aumenta la mortalidad. Sin embargo, ¿qué tanto se beneficia un paciente en el que no estamos 100% seguros de si está o no está en sepsis, de iniciar antibiótico muy fuerte, muy temprano, por ejemplo, sin haber tenido el chance de tomar una buena muestra de cultivos? Todo eso es complicado, ¿verdad? Les pongo un ejemplo muy común. Les llega ahí a consultorio de médicas un adulto mayor institucionalizado, ¿verdad? Con antecedente de enfermedad cerebrovascular que tiene una neumonía, ¿ok? Nosotros sabemos que aproximadamente solo el 30% de los hemocultivos que se toman en neumonías son positivos, ¿ok? Entonces es un porcentaje muy bajo. Eh, digamos que el paciente no viene chocado, podemos esperar un par de días, podemos esperar un día, podemos esperar unas horas, cuando podemos hacerle un lavado bronquialveolar a ese paciente. Es acertado hacerle un lavado bronquialveolar a ese paciente para tomar cultivos, ¿verdad? Esas son preguntas complicadas que no necesariamente tienen respuesta, y si ustedes me la preguntan a mí, me la dejan picando porque yo tampoco les puedo dar la respuesta. Entonces es una cosa muy de paciente en paciente, y ustedes prácticamente que solo con la experiencia van a ir aprendiendo eso, ¿verdad? Pero básicamente hay que pensar en tratar de darle el antibiótico más adecuado al paciente en el menor tiempo posible, ¿ok? Que esto de la primera hora no sea una limitante para ustedes, ¿verdad? Para conseguir adecuadas muestras de cultivo previo a la antibiótico-terapia, pero tampoco atrasarse hasta el punto de generarle un daño al paciente, ¿ok? En cuanto a lo que es la parte de la resucitación con cristaloides, esta es una de las recomendaciones más controversiales de esas guías, ¿ok?
y esto obviamente no aplica para todas las personas. Entonces, no es lo mismo darme a mí que peso 80 kilos, 2500 cc de solución salina, ¿verdad? Que dársela a un paciente de 68 años que tiene cardiopatía isquémica con fracción de eyección disminuida, ¿verdad? No vamos a tolerar él y yo de la misma forma 2500 de solución salina en 3 horas. Entonces, hay que tener muy en cuenta el contexto del paciente a la hora de hacer la resucitación con cristaloides. Además, hay otro problema. Por ejemplo, nosotros en la caja, en cuanto a cristaloides, básicamente lo que tenemos es la solución salina al punto 9, la solución mixta, solución electrolítica balanceada, que lo de balanceada en realidad no es tan balanceada, pero que es como lo más cercano que tenemos. Y si nosotros le damos gran cantidad de este tipo de solución salina al paciente, más bien lo que podemos generar es una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿verdad? Que eso también conlleva sus problemas. Y si hay algo que es malo en sepsis, es la acidosis, ¿ok? Porque disminuye la respuesta a vasopresores, pone al paciente más vasopléjico, etc. La reanimación guiada por lactato, en realidad, básicamente este punto también ha sido sumamente criticado en el sentido de que el lactato, como yo se los decía muy bien a ustedes, en realidad no es que sea algo malo. Básicamente es un marcador que nos puede ayudar a pensar en un paciente que viene con un metabolismo anaerobio y demás, ¿verdad? Mucho más activado, pero esa es una medida que toma el mismo cuerpo para sobrevivir. Es algo de sobrevivencia, ¿ok? Entonces, sí, uno puede guiar la reanimación por lactato, pero tampoco que llevar el lactato a menos de 2 se convierta en diluir al paciente en un montón de solución salina, ¿ok? Entonces, eh, hay que ser muy guiados en lo que nosotros vemos en el paciente con evidencia objetiva. Aquí Estefanía me pregunta en el chat que entonces cuánto recomiendo yo dar de suero fisiológico. Y la respuesta a eso es que depende del paciente. Ok, nosotros tenemos herramientas que son objetivas, ¿verdad? Que se basan en la interpretación, como por ejemplo el uso de ultrasonografía en el punto de atención de POCUS. Yo puedo medirle la cava al paciente, puedo hacerle un ultrasonido Vexus, puedo ver si los pulmones están sobrecargados de volumen y yo puedo guiar la cantidad de líquido que le doy al paciente de forma dinámica en el tiempo, ¿verdad? En vez de agarrar una receta de cocina, darle 30 cc por kilo a todos los pacientes, ¿verdad? Y ver cómo les va. Porque en la de menos le termino ahorrando a un paciente un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Entonces, la respuesta a su pregunta, Estefanía, es que no hay una sola receta para todos. Yo no te puedo dar un número, ¿ok? Y ese es el problema que tienen estas guías, que lo dan igual para todos. Pero nosotros tenemos que ir un poquitito más allá y, y analizar cada punto, ¿verdad? Del paciente, ¿ok? Yo, una persona de 28 años que pesa 80 kilos, que no tiene ninguna comorbilidad, probablemente sí te voy a tolerar los 2500 de solución salina. El paciente cardiópata de 68 años con una cardiopatía isquémica, con una fracción de eyección disminuida, si le metes 2500 de solución salina en 3 horas, lo vas a sobrecargar de volumen, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, tiene que ser algo dinámico, ¿verdad? Y para eso hay herramientas que nosotros tenemos para guiar la resucitación. Entre esas el lactato, pero también toda esta parte que ahora tenemos que ir acostumbrándonos a utilizar el ultrasonido, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar mucho a guiar lo que vamos a hacer con el paciente. Además, el ultrasonido no solo me va a permitir ver el estado volumétrico del paciente, sino que también me podría permitir ver el corazón, si existe algún grado de miocardiopatía inducida por sepsis, en conjunto viendo las troponinas, el BNP, etcétera, ¿verdad? Toda esa información es información que nosotros vamos a tener sobre el paciente y de acuerdo a eso es que vamos a actuar, ¿ok? No sé si con eso ya queda clara tu pregunta. Yo sé que en realidad es complicado porque no te estoy dando una respuesta exacta, pero es que en esto no hay respuestas exactas, ¿verdad? Ese es el problema y eso es lo que es tan difícil del manejo de la sepsis, ¿verdad?
todo esto tiene sus bemoles. No sé si quedó claro con lo que más o menos les dije. También se recomendaba guiar la duración por la procalcitonina. La procalcitonina en realidad es un marcador muy útil, ahorita como por efectos del tiempo de la clase. No podemos detenernos mucho a hablar de esto, sin embargo, quiero que sepan que no es un marcador que sea perfecto, ¿ok? No es que todas las infecciones bacterianas van a hacer un gran aumento de la procalcitonina. Depende del sitio de la infección, la gravedad de la infección, el agente microbiológico que produzca la infección, etcétera, ¿ok? Y hay algunos estudios que indican que en realidad puede acortar la terapia por 1 o 2 días más o menos, ¿ok? Sin embargo, nosotros más que ver solo la procalcitonina, tenemos que ver todo el contexto del paciente, tenemos que ver si mejora su lesión renal aguda, si mejora su encefalopatía, si mejora la oliguria, si hay una adecuada respuesta clínica, ¿verdad? Entonces, en realidad eso es lo que nos va a llevar a nosotros a un adecuado manejo del paciente. Y finalmente, lo que es la parte del uso de esteroides, en ese momento la evidencia no era tan fuerte para su uso. Sin embargo, sí es bastante generalizado el uso de la hidrocortisona. En fin, no es un santo grial de la medicina, uno no puede hacer medicina basado en recetas de cocina, y eso es lo que yo quiero que les quede claro. No es que la guía esté mal, da recomendaciones que son muy buenas, muy importantes, pero tenemos que leerlas con mucho, mucho cuidado. Y de hecho, nada más para dejarles ahí para dejarles la espinita, en el 2021, en diciembre, publicaron la actualización de esas guías, ¿ok? Básicamente están muy parecidas, incluyen algunas cosillas nuevas como lo del estudio Andrómeda del llenado capilar, que en realidad es interesante leerlo y yo se los voy a dejar entre la bibliografía de la clase. Yo espero que le echen por lo menos una ojeada, ¿ok? Porque estos documentos, por lo menos yo considero que todos los médicos deberían tener por lo menos una noción, ¿verdad? De sobre qué trata, ¿ok? Entonces sí, ojalá puedan echarle un ojito a eso. Ahora, ¿cómo elegimos el tratamiento en sepsis? Me van a odiar, pero la respuesta es la misma. No hay una receta de cocina. Nosotros, bueno, en primer lugar, tenemos que conocer la microbiología del lugar en el que estamos. Tenemos que saber si hay una gran cantidad de patógenos resistentes a antibióticos en el sitio en el que estamos. Tenemos que saber cuáles son las fuentes más comunes de infección que van a tener los pacientes en donde nosotros estamos, ¿ok? Obviamente pensar si es neumonía, si es infección intraabdominal, si es pues, infecciones por catéteres, infecciones por sonda Foley, infecciones urinarias, etcétera. Por lo general, los gram negativos van a ser los microorganismos más predominantes, pero no podemos olvidarnos de los staph, de los gram positivos, de los hongos, etcétera. Y conocer muy bien si los pacientes tienen factores de severidad. ¿Y con qué me refiero a esto? Bueno, que tengan el riesgo de tener patógenos MDR, o sea, que son pacientes que ya han recibido antibióticos, que se sabe que están colonizados, que han tenido hospitalizaciones prolongadas o que han estado mucho en servicios de emergencia, o reconocer a los pacientes que evidentemente están graves, ¿verdad? Que están en shock, que están en falla respiratoria, que tienen una elevación desmedida de los marcadores, ¿ok? Entonces, basado en todas estas cosas, nosotros vamos a tener que tomar la decisión de cuál antibiótico elegir, ¿ok? Y una vez que nosotros elegimos el antibiótico, tenemos que tener muy claro que tenemos que actuar en contra de cultivos. De nada sirve que yo le clave cefotaximia al paciente si no tengo un cultivo para escalonar ese cefotaximia una vez que tenga el resultado, ¿verdad? Porque si lo que hago eso es básicamente aumentar la resistencia que va a tener ese paciente a largo plazo, porque le estoy seleccionando la flora bacteriana, ¿ok? Entonces, no hay nada más fácil que empezar un antibiótico y no hay nada más difícil que quitarlo, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes se lleven esa idea. No es gratis poner un antibiótico. Los antibióticos no solo tienen efectos adversos, sino que además van a aumentar la resistencia antibiótica y ese es un gran problema. Y las bacterias, ustedes tienen que pensar que tienen miles de millones de años más que nosotros
y han desarrollado montones de mecanismos para sobrevivir mucho tiempo después de que ya nosotros no estemos, ¿ok? Entonces, siempre tomar cultivos y dar antibiótico apropiado, ¿ok? ¿Y qué es antibiótico apropiado? El antibiótico que basado en toda esta evidencia que ustedes tienen, sea el antibiótico que más se ajusta al sitio de infección que ustedes están buscando, ¿ok? Ahora, ya para ir terminando, porque yo sé que ya la clase se ha prolongado casi una hora, nos vamos a poner en la pizarra virtual como Doctor House y vamos a leer unos casos clínicos. Si alguien me ayuda ahí a leerlos, porque en realidad sería bonito como que participaran ahí para hacer como un análisis entre todos, cualquiera que se quiera animar a leer. Si gusta, yo lo leo, Doc. Ok, dale. Dice, masculino de 89 años, antecedente de enfermedad cardiovascular, ranking 5, con Enfermedad cerebrovascular. cerebrovascular, perdón, con ranking 5, con deterioro de su estado basal, anorexia y mal manejo de secreciones. Abuelito antes pedía comida, hoy casi no se mueve y respira feo. La frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, presión arterial 100/48, una media de 65. Frecuencia respiratoria 36 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 82 y una temperatura de 36.8, con un llenado capilar de 6 segundos, con frialdad distal en todas las extremidades, crépitos bilaterales. En 8 horas orinó 40 mililitros en el servicio de emergencias. Ok, muy bien. Alguien que se anime a decirme, ese paciente, ¿cuánto le da el Quicksofa? ¿Está en sepsis? ¿No está en sepsis? ¿Está en shock séptico? ¿No está en shock séptico? ¿Qué vamos a hacer con abuelito? Doc, del QSOFA creo que tiene los 3 criterios positivos, aunque no podemos terminar de valorar el... bueno, dice sí, con deterioro de su estado basal. ¿Puedo asumir de que eso es deterioro agudo de su estado basal cognitivo? No sé, puede asumir eso. Es que, digamos, no sé si, por Es un ejemplo, tiene paciente un deterioro... ranking, es un paciente ranking 5. ¿Vos sabés qué significa ranking 5? no, doctor. Ok, hay una escala que nosotros utilizamos en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, que es el ranking, ¿ok? Ok, El lo voy a ranking buscar. básicamente es una escala de discapacidad. Entonces, un paciente ranking 5 significa que es un paciente que tiene una discapacidad ya muy severa, que pasa todo el día encamado, que es incontinente y que requiere básicamente que lo cuiden 24 horas, ¿ok? Ok. Es Mi difícil valorar el estado neurológico de un paciente con un Ajá. ranking 5, ¿verdad? Es que mi Entonces, consulta es, el deterioro de su estado basal hace referencia a que es un paciente, por ejemplo, que su basal tiene un deterioro de enfermedad renal crónica, un deterioro de... deterioro de eh, su ca- estado basal, imagínate que es que llegó la nieta y te dijo exactamente eso que yo les puse ahí en la presentación. Antes ok, pedía comida, ya hoy no pide comida, hoy casi ok, no se mueve y respira feo. Eso es lo que ella sabe. entonces, entonces yo sí lo clasificaría con solo eso que me está diciendo la nieta, como que sí tiene Ajá, un grado menor a 15. Entonces sí tendría por lo menos de QSOFA todos los criterios ok, de sepsis. está bien, esa opinión está bien, ok. Pero no tengo Ahora, un foco infeccioso claro. difícilmente vos vas a ver en este paciente en algún momento de su evolución que tenga un Ujú, Glasgow de 15, ¿ok? Nunca claro. lo vas a ver en un paciente ranking 5, ¿ok? Esa era Ujú, la trampa, digamos, de la pregunta. En realidad es muy ujú. difícil evaluarlo y por eso es que las escalas no son perfectas. Y aquí, Sí, de hecho, esa era la idea de ponerles ese ejemplo, que vieran que no es tan sencillo siempre pasarle una escala y decir al paciente, ah, si tiene sepsis o no tiene sepsis. La presión ujú, arterial de ahí está encima de 100. La media está, digamos, ahí pegando en el palo, en 65. ujú. Ahora sí está muy taquipneico, está muy desaturado, tiene un Sí, llenado capilar muy lento, tiene frialdad sí. distal, está oligúrico. Por supuesto que ese paciente está en sepsis, ¿ok? No hay Ujú. que dudarlo y no tenemos que ser tan mezquinos como para pensar, bueno, de ahí el Quicksofa no le dio, no le vamos a tomar cultivos y no le vamos a hacer nada, ¿verdad? Claro. Porque de ahí ya tenemos que el paciente claramente no está bien, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la sospecha en este paciente?
¿cuál sería el foco de la infección? ¿Podemos controlar el foco de la infección? ¿Podemos tomar cultivos? ¿Qué podemos hacer en él? Doc, yo pensaría que el foco podría ser un foco pulmonar. Ok, de fijo. ¿Y qué vas a hacer con eso entonces? Bueno, de entrada, si es un paciente que estoy recibiendo después del 2020 y antes de cuando Tenés que se acabe esta imaginártelo cosa, como que lo estás recibiendo ya. bueno, entonces le quiero hacer un hisopado, definitivamente. Bueno, Y para descartar que no tenga COVID, está bien, ajá, ¿verdad? y que no tenga Estos una tormenta de tiempos, citoquinas. ok, ¿y cómo vas a Eh, pensar en eso? O sea, ¿qué vas a la torme- pedir para descartar ok, eso? primero, la prueba de coronavirus para, bueno, ver si es producto del coronavirus. Ok, Y luego creo que pediría marcadores inflamatorios, doctor, pero no estoy seguro cuáles serían específicos los que tengo que pedir para descartar una tormenta de citoquinas. ok, te lo Eh, voy a poner así. ok, Tenga o no una tormenta de citoquinas, no va a cambiar en nada lo que vos vas a hacer, ¿ok? ok. ¿Por qué? Porque la recomendación siempre va a ser toma de cultivos apropiada, que en caso Ujú, de este paciente, obviamente es complejo, porque ¿cómo vamos a ujú, tomarle cultivos pulmonares? Bueno, las opciones que tenemos sería ver si le coordinamos un lavado broncoalveolar, una broncoscopía, pero realmente un paciente que está tan lábil ventilatoriamente, ¿verdad? está Eh, complicado coordinar que es eso, un ¿no? paciente que no va a cooperar, que tiene un accidente cerebrovascular y que es Ujú, ya ranking 5, ¿verdad? Entonces, es complicado. Por ahí en el chat sí, sugerían tomar unos gases arteriales, una radiografía de tórax. Eso está muy bien, porque los gases arteriales no solo nos van a dar información sobre la hipoxemia y la insuficiencia ujú, respiratoria que muy posiblemente el paciente tiene, sino que nos van a enseñar cuánto tiene de lactato, ¿verdad? ujú, Este, por ejemplo, es un paciente que probablemente no se vaya a beneficiar de meterle el montón de líquido que estábamos hablando ahora de 30 cc por kilo, porque es un paciente muy sí, frágil, es un adulto mayor, probablemente no va a manejar tan bien el volumen, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí, en este paciente, de fijo, está haciendo lesión renal aguda, está muy ujú. taquipneico, con distrés respiratorio, es un paciente con sepsis. ¿Valdría Sí. la pena tomarle hemocultivos? La Doc, verdad es que es, ajá, yo sí se los tomaría, ajá, eh, porque en parte hay varias cosas que yo quiero estar descartando, pero yo sí se los tomaría. ok. Y esa es una decisión que la verdad yo creo que nadie te podría cuestionar. Es un paciente que viene en una condición bastante delicada, bastante grave, ¿ok? Ujú, Y se justifica en un paciente que muy probablemente tiene respuesta inflamatoria sistémica, es casi que obligatorio tomarle cultivos. Ahora, está bien pensar en lo del coronavirus, ¿qué es el problema? ujú. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿verdad? No estoy hablando de la medicina que hacen en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, ¿ok? En nuestro medio vos mandás a este paciente a tamizar y se va a quedar Y me lo como devuelven. 6 horas en la carpa de tamizaje y no le van a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Ok, Entonces, obviamente es complejo porque estamos perdiendo un montón de tiempo en un paciente que viene muy grave. También hay que sí, sopesar que es un paciente de 89 años con un accidente cerebrovascular ya extenso, con una limitación funcional muy importante, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar uno en el tratamiento de este paciente también? Yo no le voy a negar el sí. antibiótico, pero es un Doc, de paciente que hecho, uno va a pensar en ventilar, por ejemplo. sí. Esas son Sobre las los, preguntas difíciles que hay que hacerse, ¿ok? Doc, Y sobre la yo no se las cobertura puse para antibiótica, responderlos, sino que se los puse para que ustedes pensaran, puta, qué difícil decidir, ¿verdad? ¿qué No le es tan hago? fácil. Y ahora sí, dime, Doc, perdón, te interrumpí. sobre la cobertura antibiótica, de hecho, yo hubiera estado pensando, bueno, es un paciente adulto mayor, no sé si tiene un inmunocompromiso de fondo, pero me parece prudente descartar una TB. Me parece prudente también descartar, no sé si podría estar teniendo una, o pudo haber tenido una broncoaspiración al paciente debido a Sí, su deterioro. en realidad yo cuando les hice el caso clínico, lo que estaba buscando es que pensaran en eso, en que es un paciente que pudo haber broncoaspirado y hecho una Por su neumonitis por ranking. broncoaspiración, por Ujú, su antecedente, ¿verdad? Obviamente. claro. De hecho, eso es lo más frecuente que van a ver en estos pacientes. Cuando Y se trata de entonces, pacientes con broncoaspiración, usualmente lo que se hace es cubrir con una penicilina
¿verdad? Ujú. Y cubrir básicamente con algún fármaco que actúe contra anaerobios, en este caso, clindamicina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa Doc, sería una cobertura razonable. y le pongo una penicilina con inhibidor suicida o la penicilina sencilla. Ok, ¿por qué, digamos? Bueno, porque yo estaría pensando, si el paciente broncoaspiró, no es improbable de que sea un patógeno con ciertas resistencias ya intrínsecas. ¿Y por Entonces a qué? mí me... uy, toca, ahí sí me agarra fuera de casilla. Ok, es que esas son las preguntas que uno se tiene que Sí, hacer. No necesariamente, ok, obviamente depende mucho de si el paciente ha tenido estancias hospitalarias previas, si ajá, ya ha tenido antibiótico previo, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, es lo que yo les digo, no hay una receta para tomar la decisión. Obviamente queda a entiendo. criterio médico. Y nosotros tenemos una gran salvada aquí en el Calderón Guardia y es que tenemos un excelente servicio de infectología, ¿ok? Sí, Que muchas veces nos puede ayudar a tomar esas decisiones, ¿ok? Em, pero sí, en general, yo lo que quería que ustedes pensaran es, bueno, un adulto mayor con un accidente cerebrovascular intenso, extenso, que tiene un antecedente ya de que es completamente dependiente, que tuvo un ujú, deterioro, tiene mal manejo de secreciones, el focus respiratorio, hay que pensar que broncoaspiró, ¿ok? Y claro, basado en eso vamos a cubrirlo con opciones empíricas razonables, ¿ok? entiendo. Este paciente de fijo no se beneficiaba de darle los 30 cc por kilo de reanimación en las primeras 3 horas, ¿verdad? Además de que ya vemos que está oligúrico y probablemente tiene una lesión renal que lo va a hacer manejar aún peor el volumen. Entonces, ese era el análisis que yo quería que ustedes hicieran. Pero muy bien, ok, ese es el ejercicio que hay que hacer. Vamos a poner el segundo caso clínico ya para ir terminando. Alguien que se anime ahí a leerlo, Doc, si gusta yo lo leo, pero dejo que alguien más lo resuelva. como quiera. Em, bueno, tenemos una femenina de 19 años, atleta en Juegos Nacionales, consultó por 2 horas de cefalea súbita e intensa, sensación febril no cuantificada y vómitos. En la clínica le pusieron 3 litros de NaCl a 0,9%, le pidieron exámenes y con los resultados le mandaron en ambulancia por una ITU porque el ego tenía muchas bacterias para hacerle un ultrasonido y descartar pielonefritis. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca en 145 latidos por minuto, una presión arterial en 80/45 para una PAM de 57 milímetros de mercurio. La respiratoria está en 22, la saturación está en 98 y la temperatura está en 38,9. El Glasgow tiene 12 puntos y está francamente desorientada. Ok. ¿Quién se anima a decirme entonces, bueno, está en sepsis, está en shock séptico, eh, qué le harían a esa ITU? ¿Es una ITU lo que tiene? Hola, Doc. Hola, hola. Bueno, no sé si esté bien, pero primeramente, digamos, lo primero es que vería por qué está desorientada. Puede que nada más venga, bueno, está francamente taquicárdica, su presión está pues baja y la mínima o la media está en 57. No sabemos cuál es la presión que maneja ella, porque si bien es una chica bastante joven, puede que haga presiones bajas, su frecuencia respiratoria está taquipnéica y si tiene una franca temperatura alta. Sin embargo, le haría primeramente unos gases arteriales, le haría otro ego, porque no podemos constatar lo que salió en el otro ego del otro sitio donde estaba. Eh, Le pusieron 3 litros de cloruro de sodio como para reanimarla, me imagino. Entonces, también le mandaría un urocultivo y le iniciaría eh, pues un tratamiento antibiótico empírico para la espera del, del urocultivo que nos dé más evidencia, ¿verdad? Y sin Ok. embargo, lo que me llama la atención es la desorientación, entonces tendría que abordarla como un poco más en esa área. ¿Y qué le abordarías más en esa área de la parte de la desorientación? Porque, a ver,
Si vos me decís, bueno, es la abuelita de 78 años que tuvo una hito y se desorientó, yo esa sí te la compro. Pero Ajá, una correcto. muchacha de 19 años que es atleta, que uno piensa que es una persona tan sana, ¿realmente Ujú, será eso? correcto. Por eso, digamos, a mí lo que me llama la atención, sí tiene una sepsis, pero eh, estoy casi que pensando en un shock séptico, digamos, debido a Ajá, su historia ok, de mito. Ok, muy bien. Digamos, shock séptico esta muchacha de fijo va a tener. ¿Por qué? ajá, Porque ya la reanimaron con 3 litros y ajá, vele la exacto, presión. Independientemente exactamente. de si es atleta o no, eso no es normal. Más esa frecuencia cardíaca en una paciente que es atleta, que más bien manejan frecuencias cardíacas más bajas. Más Eso bajas, tampoco es correcto. normal, ¿verdad? Ya Ujú. vimos que también está taquipneica. Esta muchacha de fijo tiene sepsis, ¿ok? Si le pasas el Quicksoft o la herramienta que quieras, tiene sepsis. Está febril, fiebre, desorientación. Ella consultó por síntomas urinarios. No, fue por Cefalea súbita cefalea intensa con intensa. fiebre, vómitos. ¿Eso a qué te suena? De Ahí ya una tú. discriminación, no, No, ¿verdad? No suena como una hito. no, no, exacto. Por eso repetiría el ego, porque igual, o sea, no podemos confiar en un examen que nada más nos lo está mandando. ¿Ok? Por Y eso fue que no. repetís el ego y te esperas a ese ego para tomar una decisión. No, por supuesto que no. Por eso le empezaría como una terapia empírica de antibiótico. Ok. Y entonces, ¿cuál es el foco? Y si empezaría más como algo neurológico, una meningitis, 19 Una años. meningitis, por supuesto que una Exacto. meningitis, ¿verdad? Una Ujú, muchacha joven, esto por una hito sería muy, muy extraño, ¿verdad? Entonces siempre hay que pensar de que eso es una posibilidad, ¿ok? Muy bien, digamos, te diste cuenta que la paciente es una paciente grave que muy probablemente está en shock séptico, ¿ok? ujú, Pero si a vos te llega una paciente con esta historia, a ver, para poder diagnosticar una infección de tracto urinario hay que tener síntomas, ¿ok? sí, Y en claro. emergencias, en los servicios de emergencias en general, son muy dados a hacer el diagnóstico de ITU con un examen general de orina, ¿verdad? Entonces le ponemos esa muletilla a todo de que todo es una infección de tracto urinario porque le salió el ego sucio. Y en realidad así no se hace el diagnóstico de infección de tracto urinario. Yo me imagino que ustedes en algún momento de este bloque van a tener una clase de infección de tracto urinario propiamente, ¿verdad? Para que aprendan bien a hacer ese diagnóstico que a veces parece muy fácil, pero no es tan fácil, tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces, claramente esta paciente se abordó muy mal en un primer nivel y se mandó un segundo nivel porque no hubo resolución. Ya es una paciente que reanimaron con un montón de solución salina. Ponele un atleta en Juegos Nacionales, ¿cuánto puede pesar? 50, 55 kilos. Si multiplicas eso por 30, le tocaba más o menos unos 1500 cc de solución y ya le metieron el doble de eso, ¿verdad? Y la paciente Doc, sigue hipotensa y sigue mal. Entonces, claramente hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, todos los pacientes febriles, con una cefalea con banderas rojas, etcétera, siempre pensar en meningitis, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Ahora, si le salió el ego sucio, de ahí sí, seguro lo tomó mal, ¿verdad? O sea, eso no es un crimen. Entonces, lo que yo quería que ustedes vieran con este caso es que uno no debe arrastrar diagnósticos. Uno solo puede confiar en lo que uno ve, en lo que uno objetiviza, ¿verdad? No es que entonces coordinémosle un ultrasonido o etcétera. No, o sea, es un paciente joven que viene mal y en que hay que actuar rápido. Entonces, hacerle un TAC, descartar que no tenga datos de hipertensión intracraneal y punzarla, hacerle esa punción lumbar para hacer ese diagnóstico y empezarle antibiótico empírico en dosis de meningitis, que son dosis un poco más altas. ¿Ok? Eso era lo que yo quería que ustedes se llevaran de ese caso. Por ahí vi que alguien iba a preguntar algo. Doc, sí, disculpe, a mí me preocupa un poco esa reposición tan violenta de 3 litros. ¿No hubiera podido también generar un cuadro, creo que era mielinólisis continua
a base Ah, de Eso esa... probablemente lo van a ver en la clase de electrolitos, ¿ok? En realidad eso es más para el paciente hiponatrémico que tiene una Ok, tonicidad inadecuada, ¿ok? Y se hace una ok, reposición muy rápida. En este caso no aplica tanto, ¿ok? Y ustedes van ok, a ver que no está fuera de lo común ver a pacientes que han recibido cantidades astronómicas de líquido y usualmente no les pasa mayor cosa, ¿ok? Pero ok, digamos, está perfecto. bien que lo penses, pero no aplica tanto, digamos, como a este caso, ¿ok? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y ya para ir terminando, el último caso clínico, ya para dejarlos ir a cenar y demás, alguien que se anime a leerlo. Ya para ir a cenar, muchachos, pues yo también tengo hambre. Bueno, Doc, yo lo leo. Masculino de 43 años, portador de una leucemia mieloide aguda, en el día 14 desde el inicio de quimioterapia con egreso hospitalario reciente, consultó por escalofríos y malestar general. Con el termómetro de cinta de la casa tenía 39 grados centígrados, pero se me olvidó tomarle foto. Frecuencia cardíaca 92 LPM, presión arterial 110/50, para una PAM de 70 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria está en 26 respiraciones por minuto, satura en 99. Yo nunca veo a un paciente saturar tan alto. La temperatura está en 37.8, hemograma más reciente de hace 3 días, hemoglobina en 7.9, plaquetas en 5.000, leucos en 2.000 y neutrófilos en 900. A mí me parece que esa disminución en la serie blanca viene siendo producto de la quimioterapia del paciente y que Ajá, por la quimioterapia del paciente está haciendo un cuadro, sin duda me parece que está haciendo hay bacterias en sangre, bacteremia. Vamos a ver la frecuencia cardíaca. ok, vamos en orden. Entonces, Ok, te hago la pregunta o les hago la pregunta en general. ¿Cuánto le da el Quicksofa a este paciente? el Quicksilver, eso es lo que iba a sacar. Vamos a ver, él no, parece que está teniendo una alteración del estado de conciencia, pero Ajá, está, digamos, tiene un Glasgow de 15. tiene un grado de 15, la frecuencia respiratoria está en 26 RPM Ok, y esa está positiva. Ahí la tenemos presión un está criterio bien, y la la presión presión está está bien. bien, Ok, pero yo no me quedo tranquilo ni con los leucos ni con la hemoglobina, pero eso no es parte de SIRS. La ok, temperatura, en realidad a mí, la temperatura me parece que está un toque limítrofe. El paciente había referido que había tenido una temperatura en 39. Lo que a mí me llama muchísimo la atención son los leucos, que probablemente vienen por la quimioterapia, y ajá, la fiebre y los escalofríos, que es una indicación es una bandera roja siempre cuando se instaura una medida o un protocolo de quimioterapia. Siempre se les dice a los pacientes, si usted comienza con fiebre o con escalofríos, tiene que venir de emergencias al hospital. Entonces yo sí diría que el paciente tal vez no tiene criterios para estar en un PUSOF o en un SIRS, pero que sí tiene criterios para sospechar una bacteremia y que si no la abordamos con una antibiótico-terapia empírica, ahorita el paciente sí nos puede evolucionar a tener un cuadro de sepsis. A ok. mí lo que me gustaría es sacarle gases para ver, entre otras cosas, lactato. Ujú. No sé si en los gases vienen la procalcitonina, No, pero sí me gustaría no, no, la ok, PROCA es un estudio inmunológico y ok, eso te va a tardar mucho rato en salir el ok. resultado, como 6 horas, Entonces 4 horas me por ahí. gustaría gases y me gustaría hacer un hemocultivo. Ok, Eso es lo que yo haría. muy Y, bien. y Entonces, abro de ahí. ok, excelente. Todo lo que dijiste es cierto, ok. Y hay que hacer una salvedad, porque en los pacientes con neoplasias hematológicas, como es este caso, que es una leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Y en pacientes que reciben quimioterapia, que tiene, por ejemplo, este paciente una estancia hospitalaria reciente en que probablemente recibió quimio, ¿verdad? Usualmente a las 2 semanas hacen una cosa que se llama el nadir en el hemograma. Básicamente es que hacen el punto más profundo de la supresión inmunológica, ¿verdad? Dada por la quimio y hacen citopenias. Por eso es que ustedes ven que este paciente tiene pancitopenia. Ahora, el hemograma más reciente de hace 3 días, 900 neutrófilos.
Este paciente es un paciente con muy alto riesgo de hacer una bacteriemia, como hoy vos muy bien dijiste, pero esta entidad, en este caso, lo que yo estaba buscando era que ustedes me dijeran que era un paciente con un alto riesgo de una neutropenia febril, ¿ok? Entonces, aunque este paciente solo cumple un criterio del Quick-SOFA, nosotros agarramos ese Quick-SOFA y lo botamos a la basura porque es un paciente inmunosupreso que tuvo fiebre o que tiene fiebre, que tiene signos muy limítrofes en este momento y que tiene un muy alto riesgo de estar pancitopénico. Entonces es un paciente completamente inmunosupreso y es un paciente en el que hay que correr a hacer cultivos y que idealmente tenemos que empezarle antibiótico lo más antes posible, aunque no tenga datos de compromiso sistémico en este momento, ¿ok? Esa era como la lección que yo quería que les quedara. Entonces, a todo esto, la idea es que ustedes se lleven que sí, bueno, las escalas son importantísimas, pero que los diferentes fenotipos de sepsis son distintos para todos los tipos de pacientes. Y la lección principal de esta clase es que no hay una receta de cocina, ¿ok? Tenemos que basarnos en lo que vemos en el paciente y tenemos que basarnos en nuestra intuición clínica y tenemos que basarnos en toda la información que yo les dije a ustedes sobre la microbiología local y la historia clínica del paciente, de sus exposiciones previas y de su presentación clínica actual. ¿Ok? Ya con eso ya les termino la clase. Aquí está más o menos la bibliografía que yo utilicé. Les voy a subir, bueno, ya está todo subido en una carpeta, pero voy a tratar de subirles también el video. Espero de que les haya servido de algo la clase. Ahí si le toman foto al código QR, los tira como a la carpeta de Drive que yo tengo eh, para que se tengan ahí la bibliografía, ¿ok? Si tienen cualquier duda, pueden sentirse libres de escribirme o de buscarme ahí en Neuro, de preguntarme ahí cuando sea, no hay ningún problema. Eh, y espero de no, que les haya gustado la clase y que les haya servido. Ahí estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten, ¿ok? Eh, Pueden ir en paz. Muchas gracias, doctor. Buenas Le noches. damos gracias al doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Provecho. Pura vida, pura vida.